El aprendizaje y la mejora como sistema es importante para los mejores rendimientos de la organización. Si usted no es capaz de tener un entendimiento desde lo análogo, difícilmente lo va a lograr escalar a lo digital. Tecnología es conocimiento aplicado y práctico que te ayuda a resolver un problema. Pero viene una cuestión que es interesante y trabajarla también, y tiene que ver con el nivel de dominio tecnológico. Esto es Mentes Inquietas Podcast. Ideas, felicidad, acción. Hola queridas mentes geniales e inquietas, bienvenidos a este episodio de Mentes Inquietas. Y la mente inquieta que me acompaña el día de hoy para conversar es Alberto Gómez, director de Alengoto. Alberto, bienvenido a este espacio. Gracias, Chris. Qué gusto estar con ustedes y compartiendo este espacio. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos inquietos. Albert, a ti por aceptar la invitación para conversar de temas que nos apasionan, y uno de los temas que siempre por allí que nos encontramos, que nos tomamos un café, es sobre desarrollo empresarial, sobre estrategia y sobre innovación, y eso queremos conversar hoy. Y quiero comenzar preguntándote para Alberto Gómez, un docente, consultor, facilitador experimentado, ¿qué es estrategia de negocios? ¿Qué es estrategia corporativa? Hace días, Chris, precisamente escribí un post en LinkedIn, en mi página de LinkedIn, sobre que hay muchas palabras que utilizamos indistintamente, ¿no? Y a veces atrevido. Y estrategia es una de esas palabras que podemos utilizarla para muchas cosas, ¿sí? Pero la estrategia, aunque llevamos escribiendo, la literatura de la estrategia es bastante amplia. Llevamos más de 30, 40 años dentro de eso. Yo creo que el primero que escribió estrategia fue, que recuerda yo, Chandler en 1967. Ajá, De la sí. mano de Ansoff, que apareció la La planificación, matriz, ahí sale también la matriz de Anson. con la matriz de Ansoff, correcto. Una matriz de productos y mercado, ¿no? Am, en el 91 apareció un paper de Misburn de Michael Porter, Michael que se llama Porter. What is the Strategy, que es la estrategia Que en la Harvard, estrategia. en Harvard Business Review. Eh, y arranca diciendo qué no es la estrategia, ¿vale? ¿Qué no es la estrategia? Entonces yo no voy a hablar ni qué no es la estrategia ni qué es la estrategia, y te lo voy a, hay muchas formas de entenderla, pero fundamentalmente para emprendedores, micro y pequeñas empresas, que fundamentalmente es un público bastante interesante y que tiene muchos retos, la estrategia debe entenderse como un lenguaje, ¿vale? Y es el lenguaje de la gerencia. Y de la gerencia te hablo de la alta dirección, ¿vale? Y es la forma en cómo visualizamos un nivel de desempeño superior. Es decir, yo tengo ya un resultado, la pregunta es, ¿cuál es el potencial de eso en el tiempo? Un nivel de desempeño superior. Y la otra, la capacidad de comunicar. ¿Vale? De comunicar a los diferentes grupos de interés, llámense clientes, llámense colaboradores, llámense proveedores, empleados, ese nivel de desempeño. ¿Cómo quieres para poder inspirar realmente y comunicar esa estrategia? Entonces, por un lado es una forma de visualización y por otro lado tiene que ver con ese proceso de comunicación, y por eso es desde la alta gerencia. Cristian hoy tiene un sueño. Cristian tiene un sueño hoy con mentes inquietas, o lo tiene con ingenuos, arrancó hace años con ingenuos. Entonces tienes un sueño y quieres esa meta, entonces ¿cómo lo ves, cómo lo proyectas y cómo lo comunicas dentro de tu grupo? Y vienen después los famosos métodos de la gerencia, entre ellos la planificación es un método de la gerencia, es decir, ya cómo utilizamos eso para actuar. Pero no se puede desconectar la estrategia desde el pensamiento y la visión desde la acción completamente. Mucha gente durante muchos años, más de una década, hablamos de pensamiento estratégico y después hablamos de ejecución estratégica y la brecha de ejecución. No, hoy un proceso que tiene que ver de exploración permanente, ajuste, adaptación y aprendizaje que es flexible y que debe ser flexible. La estrategia como un proceso es eso. Yo voy explorando, voy ajustando, voy aprendiendo y necesito ser flexible en todo eso para lograr los resultados que estás planteando. Vale, tú has tocado que la estrategia es un lenguaje de la alta gerencia. Ujú. Yo he encontrado algunos autores modernos, si podemos llamarle así, que hacen una breve crítica a los modelos que dividen a la organización entre pensadores hacedores, Ujú. entre pensadores hacedores. Como que la filosofía o la estructura es, acá están los pensadores que piensan la organización, que por lo general son los roles de la alta gerencia, y luego los roles intermedios y bajos de esa estructura organizativa son los hacedores, ¿verdad? Ese ha sido uno de los principales pues,
paradigmas de la planeación, digamos, si lo podemos decir así. Y a la luz de estos nuevos autores que se plantean unas organizaciones que intentan de alguna forma como minimizar el impacto que tiene una estructura tan vertical y que a veces hace que la organización sea muy rígida, incluso a la hora de responder de manera rápida a los desafíos que demanda el mercado, siendo un mercado que hoy día se avanza a velocidades vertiginosas, que hay cambios constantes, que la tecnología también no nos da espera. Con eso es cómo podemos eh, llegar a que estos dos visiones o perspectivas de estrategias puedan hablarse o estar en la mano, hablar de la mano. Es cómo podemos lograr un punto intermedio, porque si bien también estoy de acuerdo de que no todos podemos ser pensadores al mismo tiempo, necesitamos también esos hacedores que materialicen esa visión estratégica que plantea un grupo de personas, pero también es importante entender que muchas veces de quien viene una gran idea disruptiva es de esa persona que está en el front del negocio atendiendo a un usuario y se da cuenta de cosas que muchas veces no puede ver la alta gerencia. ¿Cómo lo ves tú? Plantea un punto de vista bastante que ha sido tela para cortar durante muchos años en la discusión académica, ¿no? Pero lo voy a sacar a la discusión académica. Ese tipo de organizaciones ya no están, ni van a estar en el mercado, Cristian. Hoy la mayoría de las grandes corporaciones, inclusive locales, cuando te digo locales, colombianas y latinoamericanas, están viendo cómo cambian las estructuras burocráticas o profesionales dentro de esto, estructuras de equipos mucho más ágiles. Comenzamos a diseñar las organizaciones primero de manera funcional, después las volvimos más complejas, a estructuras un poco más híbridas, como matriciales y cosas estas. Pero la brecha entre pensar y el hacer no puede estar dentro de esto. Necesitamos equipos dinámicos y que sean flexibles. Ahora bien, hay momentos que se estabilizan. Necesitamos estabilidad, necesitamos control en las cosas que ya dominamos y sabemos cómo se hacen. ¿Vale? Pero muchas cosas, tú trabajas mucho también, te estás metiendo mucho en el tema de inteligencia artificial, productividad y todo. Desde hace muchos años venimos trabajando con automatización y mecanismos que permiten normalizar, estabilizar. Eso no va a ser problema con el tiempo. Lo que sí vamos a tener es encontrar esas ideas que se materialicen. Pero ojo, una cosa es idea que me puede llevar a un producto, ¿vale? Un producto, un nuevo servicio que puede ser innovador o que puede mejorar los resultados, una forma distinta. Otra cosa es la capacidad de visualizar realmente organizaciones que vayan construyendo propósitos, ¿sí? Y que puede ser un grupo de personas o puede ser una persona. Sí, y las organizaciones son como vehículos que nos sirven a alcanzar ese tipo de propósitos. Entonces, aunque todos deberíamos aportar en el pensar hacer, es decir, en el pensar, tener ideas, que es lo que estamos buscando hoy, y por eso se montan más proyectos y se montan más equipos interdisciplinarios, se está juntando mucho más la gente, entonces ya no es un asunto solo de marketing, ni es un asunto de finanzas, ni es un asunto de recursos humanos, no es un asunto, sino ya son equipos multidisciplinarios que van y van a abordar. ¿Por qué estamos pasando de silo o de esas unidades funcionales que estaban allá todos bloqueados? Porque estamos trabajando hoy de manera más fractal, es decir, más abierta y más centrada en un concepto de Maripar que se llama unificación. Yo no he hablado de unidad en el año 1933, he hablado de unificación, es decir, hay cosas que nos competen, lo que nos permite estar juntos para lograr un O sea, proceso determinado. lo que llamamos la alineación estratégica, La lo mira alineación, así. la alineación es algo que se va a requerir. La pregunta es qué te alineas a qué. ¿Vale? ¿Qué alineamos aquí? La alineación siempre es importante, pero la unificación o la unidad son maneras que hemos buscado para que sea ese tipo de alineación. Eh, si tú como Cristian estás buscando un propósito, tienes una empresa o una organización que nos permita hacer eso, necesitarás contratar gente y esa gente tiene que estar alineada a la visión que tienes de esa empresa, ¿no? De lo que estás persiguiendo. ¿Y alinear qué es? Que la gente haga lo que el sistema le está pidiendo que sea, como el sistema se lo pide que haga, cuando el sistema se lo pide que haga, con dónde, inclusive por qué y para qué hacerlo. Ujú. Tenemos algo en la alineación, ¿no? Si uno dice cuáles son los desafíos, los tres grandes desafíos a nivel global son lo primero. El 80% de los nuevos productos fracasan, ¿vale? Otro numerito grande, 90% de las startups fracasan. Ujú. Y el otro número grande, el 85% de la gente en el mundo está desconectada de lo que hace. ¿Sabes qué es eso? O sea, no, o sea, la gente entonces termina haciendo lo mínimo que tiene que hacer para mantenerse en el sistema. Y la pregunta que me surge aquí en este momento es, ¿por qué sucede eso? O sea, ¿cuáles serían los factores detonantes de estas cifras?
Mira, una de las cuestiones que trabajaba en la parte y que impulsaron mi carrera académica y de investigación es una pregunta al principio: ¿cuáles son los factores que determinan el desempeño de una organización? Y nos metimos con el tema de la organización. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, condiciones, y uno comienza a revisar estudios y comenzamos a hacer estudios en diferentes organizaciones utilizando marcos, por ejemplo, los dos factores de Herberts. Es decir, que hay Ujú, factores motivacionales y que hay factores higiénicos. ¿Vale? ujú. Los factores higiénicos son las condiciones mínimas necesarias para que efectivamente podamos hacer bien lo que estamos haciendo. Y están los factores motivacionales. Es decir, un salario es un factor motivacional o higiénico. Un factor mínimo, es decir, esas son las condiciones mínimas que yo requiero. Un espacio de trabajo, si yo tengo que hacer un trabajo en computador, pues yo debería tener un computador No, disponible, una oficina para poder hacer. Si tengo el que... internet, los sí, software necesarios para desarrollar mi exactamente. tarea. Eso es lo que me da. Eso no motiva, pero cuando no existen esos factores higiénicos, se convierten en elementos de desmotivación. ¿Vale? Ujú. Hay otras cuestiones que sí comienzan a afectarlo. Entonces comienza a verlo. Pero en términos generales, la respuesta es lo siguiente desde el punto de vista teórico. Es decir, sí y solo sí, ojo, sí y solo sí, los objetivos de la organización están en sintonía con los objetivos individuales de cada uno. Ujú. ¿Vale? Lo que pasa es que Claro, y que esto a veces es extremadamente complejo lograrlo, porque imagínate, tengo 200, 500 empleados, ¿cómo alineo el propósito superior de la organización a los 500 propósitos individuales que podrían tener las organizaciones? Fíjate que cuando McKinsey lleva más de 20 años tratando de estructurar su modelo de excelencia operacional. Fíjate que el primer de los 5 factores fundamentales de la excelencia operativa que propone McKinsey en su modelo es propósito y estrategia. Y es precisamente eso que tú estás conversando, que nos estás mm, compartiendo, es la alineación, ¿verdad? De las estrategias a una visión clara del negocio, a un propósito superior. Y por acá aparece otro autor un poquito más moderno, que Simon Sinek, ujú, que creo, a mi parecer, es uno de los autores que ha puesto a las organizaciones a declarar propósito, a declararlo, tratando de responder dos preguntas fundamentales, que son, ¿cuál es la razón de ser el negocio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que el negocio intenta poner en el mundo que busca un beneficio para las personas que intenta atender? O sea, ¿cuál es el aporte, cuál es el beneficio que la organización va a dar al mundo? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto que espera esa contribución? O sea, prácticamente define el propósito a la luz de dos criterios: contribución e impacto. Es ok, cómo la organización va a contribuir a la vida de otros, y esa vida de otros es, cuando decimos otros, pueden ser los clientes externos e internos del corporativo, y luego visualiza y declara cuál es el impacto que esperas luego de esa contribución. Eh, pero, digamos, es un reto interesante, a mi parecer, lograr que, si yo tengo un corporativo de 500, 200 personas, que las personas se alineen con ese propósito superior de la organización, y además, cómo alineo ese gran propósito a los 500 propósitos individuales, que claro, es un factor de motivación importante. Tú lo acabas de decir y estoy totalmente de acuerdo con eso. En la medida que la organización defina un propósito que se alinee también con las motivaciones más profundas de las personas que trabajan en el corporativo, tendremos personas más alineadas y con mayor niveles de motivación para aportar su granito de arena en la materialización de ese propósito. Pero, digamos, ¿cómo lo logramos? O sea, ¿cómo comenzamos a dar esos pasitos que permitan que esto sea una realidad en los corporativos? ok, fue el mismo Simon Sinek. Ajá. 2009 utilizó la siguiente frase, dijo, uno debe trabajar con la gente que cree lo mismo que uno y no la gente que quiere trabajar con uno. Ujú. Ojo, entonces es responsabilidad de nosotros primero diseñar sistemas que atraigan la gente que cree lo mismo que uno, ¿eh? Eso es una cuestión, eso es una frase de ese mismo Golden Circle, del círculo Ajá, de oro que círculo de planteó oro. en el 2009. No es nuevo, pero me voy al año 1938, si no estoy mal. Un señor que se llama
El libro es The Function of the Executive, las funciones Ajá, del ejecutivo, de Herbert Simon, no, eso de Chester Barnard. ajá. Capítulo 7 de ese libro, de las funciones del ejecutivo, el capítulo 7 son los elementos de la organización formal. Es decir, para que una organización persista se necesitan tres elementos fundamentalmente. El primero tenía que ver con algo que se llama la existencia de un propósito que es compartido. ¿Vale? La existencia de un propósito que es compartido por todos los miembros de la organización. Ahora bien, alguien decía por ahí, vea, eh, siempre en las conversaciones durante muchos años en la literatura académica era que iba primero la estrategia o la estructura, ¿no? Y desde un personaje como Alfred Chandler, que defendía entonces que era primero la estrategia de la mano de varios autores, y después cambió y apareció otro grupo en los años 80 que hablaban, no, la estrategia sigue la estructura. Y después Gary Hamel, si no estoy mal, fue el que dijo, a la cultura se desayuna a la A la estrategia, ¿no? estrategia a la Así hora del es a la desayuno. hora del desayuno, así de Sí, sencillito. Entonces sí, después viene la cultura, ¿no? Vienen los temas de la cultura. Mi expert siempre ha dicho, depende del entorno, ¿no? Es siempre la estrategia emergente. Ellos escribieron en 1980 de mano de James Bryan Quinn algo que se llamaba incrementalismo lógico y es donde aparece estrategia que es emergente, que es flexible, que se va Y adaptando con un proceso evolutivo también de hay autor que va por aprendizaje. la misma línea, que comienza a ser Ujú, como esa crítica a los modelos tradicionales de planeación estratégica que es Mintzberg, ujú. que comienza también a hablar que la estrategia no se planea, sino que emerge. Emerge la estrategia emergente. Entonces, ¿qué Ajá. es lo que sucede? La estrategia emergente y cómo emerge a través de la cultura. Bueno, muchos elementos dentro de este tipo de cosas. Pero te digo, dentro de CIMEC, dentro de CINEC, lo que me está diciendo, lo que planteaba, es una cuestión que tiene que estar en el proceso de identificación, selección y reclutamiento desde personal. Desde ahí lo garantiza. O sea, no trabajas con todo el mundo. Tú trabajas con la gente que cree lo mismo que tú, es decir, que tiene esa cuestión. Porque el segundo elemento que plantea Chester Barnard dentro de esto, en inglés se llama willingness to serve, que traduce algo así como la voluntad de servir. ¿Y la pregunta es servir en qué? Acuérdate que el 85% de la gente en el mundo, lo que te está diciendo, está desconectada de lo que hace. Y ahí es donde estamos, es decir, ¿por qué? Porque es que no tiene el willingness to serve, es decir, la voluntad de servir en ese propósito. Muchas veces ni siquiera declaramos para qué están los negocios. Y los propósitos son, desde el punto de vista, por ejemplo, otro autor que tú conoces bastante bien, Reinventar las organizaciones, Frederick Laloux, habla de proceso de evolución. Ujú. Miren, demarcamos y lo tenemos entendido que la conciencia va en un proceso de evolución. Por eso decía, la conciencia de la organización nunca podrá estar por encima de la conciencia de su liderazgo. ¿Vale? Es decir, y hoy nos podemos reunir y decir, oiga, vamos a montar un negocio para que se hace dinero. ¿Vale? Vamos a hacer dinero. Pero todo lo que estén en línea dentro de eso es que estamos haciendo dinero. Pero hoy, mañana tenemos dinero. ¿Y qué podemos hacer? No, ahora vamos a contribuirle, vamos a mejorar la vida de los clientes realmente dentro de esto. Entonces, ¿cómo mejoramos la vida de los clientes? Y de pronto podemos arrancarlo. No, vamos más bien a acabar con el hambre del mundo, la población vulnerable. Entonces, vamos volviendo más complejo un poco esto que los propósitos evolutivos. ¿Vale? El propósito, por eso es una cuestión que se va evolucionando. Evolucionando. Pero todos debemos estar en sintonía de qué? Del propósito. Porque después aparece el tercer elemento, de acuerdo a Chester Bernard, que se llama los mecanismos de coordinación. Es decir, cómo coordinamos los diferentes esfuerzos, las personas, los equipos, los recursos que tenemos para que efectivamente puedan lograr que ese willingness to serve, esa voluntad en el servicio. Nosotros a veces hablamos de servicio y pensamos que el servicio es una cuestión de sonreír y tratar bien a la gente. No, es de entender realmente qué es lo que estamos y cómo aportamos valor realmente desde lo que hacemos. Yo te escucho hablar y a medida que tú me vas planteando diferentes elementos que posibilitan de que la estrategia sea efectiva y Mm, que sea viva en los corporativos, veo claro los elementos que propone McKinsey en mm, su estructura de excelencia operativa. Hemos hablado de propósito y estrategia, mm, de una alineación de las estrategias a ese propósito superior del corporativo y también tiene que buscar una alineación entre los propósitos de las personas que trabajan para el corporativo y hablaste un poco de la cultura. Y una de las frases que usaste citando a Herbert Simmons fue la cultura, aunque también muchas veces se le atribuye a Peter Drucker, el mm. tema de la cultura se come o se desayuna la estrategia a la hora del desayuno. Entonces, parte también de ese ejercicio estratégico es definir el modelo comportamental que definirá la cultura de las organizaciones. Cómo queremos que la gente se comporte en la organización y qué tipo de valores y principios, comportamientos, pero también habilidades técnicas duras van a permitir que se cumpla o se materialice la estrategia. Porque la cultura va a convertirse en ese vehículo.
Ujú. en ese vehículo que me va a permitir materializar la estrategia. Tengo que también hacer un esfuerzo en definir los valores y definir los comportamientos deseados, pero también declarar los no deseados para que las personas entiendan cuál es el manual de conducta que se debe demandar en la organización. Pero el reto no es solamente definirlo y que queden en un paper o en una pared, estos son nuestros valores, y es cómo logramos que en la dinámica natural de los equipos de trabajo se vivan esos valores. Entonces, hay un esfuerzo interesante que que le toca hacer a los líderes, ¿no? Y también hablaste de tener sistemas de gestión que Ok. posibiliten los procesos medibles y los mecanismos para que ese core del negocio, ese servicio, pueda ser llevado a los más altos estándares de excelencia. O sea, veo ahí todos esos Ok. elementos y a través de Ujú. la optimización técnica que nos lleva a la sofisticación, que es un tema que yo sé que a ti te gusta mucho Ujú. y que es una de tus banderas. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿qué es sofisticación empresarial? O sea, ¿cómo tú lo ves? Ok. Que para Alberto Gómez y para Lengoto Estudio es una consultora que se dedica a acompañar corporativos para ayudarles a sofisticar sus productos, servicios, procesos. ¿Qué es la sofisticación empresarial? Ok. Vamos un poquitico, vámonos atrás para que veas, Está para que bien. entendamos algo. Describe un carro, Christian. Un carro. Bueno, me vas a meter en unos temas de los que sé poco. Pero recientemente hay una camioneta que he visto que me gusta mucho. Ok. Creo que se llama voy a hacerle propaganda aquí incluso a Ujú. EV7 de Ok. Kia. Es Ujú. una camioneta que para mi sentido estético es hermosa, es bella. Descríbela. Es una camioneta grande, amplia, híbrida, si mal no estoy. Ok. ¿Cuántas Su llantas diseño, tiene? 4 Cuatro llantas, llantas. Ok. ¿Gasolina o híbrido? Tú dijiste híbrida, ¿no? Ok, híbrida. listo. ¿Qué más? Vidrios eléctricos, cojinería, timón, dirección, ¿no? Sí, Descríbela. ¿No? Descríbela. sí, es Entonces que descríbela. Si ajá, tuviera un argentino al lado, no tendría ni idea de lo que estamos hablando. ajá. ¿Vale? Porque tú lo que estás describiendo es un auto. ¿Listo? Porque el carro es el de ir al supermercado. ¿Vale? Si tuviera a un español, tampoco. Estamos descubriendo un coche. Pues el carro es de salir a pasear a los niños. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El lenguaje, por eso te decía la estrategia como lenguaje. Ojo, la estrategia como lenguaje. Entonces, muchas veces declaramos valores o principios y todo, pero decimos es que en nuestra organización, uno de los valores fundamentales es la honestidad. La pregunta es cómo lo llevas todos los días. Ajá. Sí. ¿Qué me he encontrado yo, Albert? Organizaciones que solo tienen declarado, o sea, el título, Ujú. pero no tienen una declaración de, Oh, oye, bueno, ¿y qué es integridad para la organización? ¿qué entendemos por Ah, integridad? ajá. ¿Sí? Y cómo eso lo movilizamos todos los días. O sea, si tú no lo vas a unas pautas de actuación, no estamos haciendo absolutamente nada, porque eso es lo que me permite movilizar ese principio. Y en el día a día, tanto la misionalidad, que es la estrategia dentro de esto, como la visión de lo que hacemos o lo que estamos buscando, se trabaja a través de ese día a día. Y eso es lo que crea cultura. Y hoy necesitamos muchas microculturas en las organizaciones porque no necesitamos una sola cultura, necesitamos que microculturas que vayan dinamizando esa acción estratégica que necesitamos que aparezca. Pero tenemos que tener claro cuáles son esas pautas de actuación y cómo esas pautas de actuación las bajamos al día a día. Entonces, ahí es donde se conecta la cuestión también de la sofisticación. Esto implica, no es complejidad ni son tecnologías complejas dentro de esto. ¿Vale? Tiene que ver con conocimiento, es decir, que sepamos y que vamos estabilizando el conocimiento que requiere la organización en temas, por ejemplo, tú lo decías, sistemas de gestión, son nuestros procesos, procedimientos y lineamientos para poder lograr algo, nuestras tareas, nuestros objetivos, nuestros resultados. Y, por ejemplo, desde el sistema técnico, es cuáles son las tecnologías, las herramientas, los equipos que utilizamos para que eso pueda realmente salir adelante. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un marco de sistema de gestión, ahorita hablamos de sistema, un sistema de gestión de calidad normalizado por una ISO 9001, ¿vale? Entonces, a través de qué software, a través de qué herramientas y todo, vamos a operar eso. Entonces, uno me da mi sistema de gestión, el otro me da mi sistema técnico, que son las personas en su formato llenando a través de qué herramientas y somos llenando este tipo de cosas. Eso es lo que tenemos que tener claridad. Entonces, muchas veces quedan implementados los sistemas, pero no queda implantada una cultura de aprendizaje.
Es donde se van. Entonces, en la práctica, lo que necesitamos realmente ir trabajando esa mentalidad, ¿sí? Construyendo esa mentalidad que se trabaja a través de la cultura, de esos elementos culturales, donde por qué el aprendizaje y la mejora como sistema es importante para los mejores rendimientos de la organización. Y todavía tenemos mucho tela por cortar todavía en productividad. Después hablamos de innovación, pero es un tema que hoy separamos y se ponen de moda y no lo separamos. O sea, ¿dónde estabilizamos? Productividad tiene que ver cómo Ahora, lo hacemos mejor. ¿en qué momento comenzamos a separar la innovación de la productividad? Tú me Sí. preguntabas por estrategia, ¿no? El concepto primero. Entonces, Ajá. si tú me dices qué es la estrategia, yo te digo, ¿cómo separas estrategia e innovación? Yo te digo, la innovación es una estrategia que tiene éxito. La estrategia es un proceso de cambio, ¿vale? La Ujú. estrategia es un proceso de cambio. O sea, cuando yo logro mi estrategia he sido innovador. ¿Por qué? Porque incorporo un nuevo producto, un Claro. nuevo servicio, un nuevo O mercado, sea, una nueva tecnología, una nueva práctica que me impactó en los resultados, que me da mejores resultados, y estamos hablando de productividad, o me trae nuevos resultados, que sería hablando ya ahí sí campo de innovación dentro de este tipo de sí. cosas. Para mí, esa diferenciación no debería existir entre, porque yo creo que eso trae mucha confusión y Ujú, digo yo, a veces en lugar de ser facilitadores del ujú, desarrollo del ujú, corporativo y de lograr la sofisticación que el corporativo o la industria o la ujú. empresa necesita, la estresamos, Ok. agregándole complejidad al proceso de sofisticar el negocio. Y recuerdo una frase que se le atribuye a Da Vinci, Ujú, que luego también tomó como bandera Steve Jobs ujú. para su filosofía de desarrollo de producto, era en la simplicidad está la sofisticación empresarial. Claro. ¿Tú lo ves así? Por supuesto, es que, vea, entre más simple implica que el nivel de complejidad atrás, con un teléfono se ve simple. Claro, Hoy coges a diferencia de los controles de antes, no tienes una pantalla táctil y lo ves ahí. Y sale fácil, ¿no? Y se ve simple utilizarlo. Ahora bien, el nivel de conocimiento y complejidad que requiere desarrollar ese tipo de aparatos es inmenso. Lo que pasa es que se hace mucho más fácil utilizarlo. ¿Vale? Antes vayamos un televisor con 50 controles, botones en el control, ¿no? Hoy tienes dos botones, entras, sales, aprendes, apagas, o echas para adelante o echas para atrás. Chao. Sí, lo hace simple a la gente. Ahora, claro. nuevamente, simplicidad implica altos niveles de Altos niveles de complejidad atrás, entendimiento, de entendimiento y conocimiento. conocimiento. Ahora, yo también digo, Albert, a veces tenemos que dejar de poner tantas etiquetas. ¿Ya? A veces, por ejemplo, digo, a la final, la innovación no es el fin, el objetivo máximo del negocio. Es un medio mediante el Ujú, cual buscamos que la organización cumpla su propósito ujú. y alcance objetivos estratégicos que le ayuden a ganar, a ganar. A veces cuando comenzamos a poner etiquetas, es que eso es de productividad, es que eso es de calidad, es que eso sí es innovación. Yo Ujú. creo que estamos poniendo unas etiquetas innecesarias. Si al final el proceso, llámese como se llame, me está ayudando a mejorar significativamente algo en el corporativo. Y eso se traduce luego en beneficios, en resultados de mayor excelencia operativa, disminución de costos, mayor nivel de productividad y eficiencia, desarrollo de nuevas posibilidades de crecimiento para el negocio, desarrollo de nuevos mercados. No me interesa ponerle etiqueta. No me Ok. interesa ponerle etiqueta si es productividad, ¿Me si quieres que es ponga picante? innovación. ¿Me quieres que ponga picante? Lo que pasa Pongámonos, es que eso es lo que pongámonos, vende, Chris. Lo que pongámonos pasa es que eso es picante. lo que vende. Ajá. ¿Vale? Eso es lo que nos vende. Mm. Entonces, en el mercado eso es lo que vende. Cuando hablamos, entonces cogemos términos de moda o lo hacemos moda y eso es lo que vende en un momento determinado. Pero nuevamente entonces vamos a simplificarlo. ¿Vale? Vamos a simplificarlo para que tenga. ¿Tú lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitamos? Y uno tiene que preguntar, ¿qué es lo que necesito? Yo quiero mejorar los resultados. Esta es una etapa donde puedo mejorar mis resultados de negocio. Ajá. Trabajamos la productividad. Es decir, que tratar de buscar mayor estabilidad a lo que hacemos, mayor predictibilidad y garantizar que los resultados o los objetivos se cumplan Ujú. en Sí, cómo se sí. va manejando. ¿Vale? Eso tiene que tenerlo. Entonces, vamos a simplificarlo. Vamos a poner y vamos a poner una vertiente hacia abajo. Hacia abajo, vamos a tomar una línea vertical y hacia abajo le llamemos estabilidad. O sea, lo primero que necesitamos es estabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Tú decías al principio conocimiento de usuario. Debemos trabajar en conocimiento de usuario. Siempre he hablado de conocimiento de conocer al cliente. Los negocios están en la base del cliente. Entonces, ¿dónde aporta valor? Entonces, vamos y conocemos al cliente. Cuando conocemos a sus clientes, sus gustos y preferencias y sabemos a través de qué productos y servicios los respondemos, a través de qué canales y todo, uno tiene que estabilizar ese proceso para poder llegar ese producto en las cantidades suficientes para poder llegar a ese tipo de cliente. Y yo lo normalizo, estabilizo. Entonces, ¿cómo lo hago mejor?
metiéndole el conocimiento que requiere ese cliente y con eso va acompañado, por supuesto, su sistema de gestión y su sistema técnico. Es decir, hay tecnologías que me permiten, por ejemplo, un embudo. Sí, de clientes a través de, no sé, una IA hoy en día que me permita a mí realmente llevar ese récord de conversión de clientes. Pero ojo, la IA no lo va a hacer sola. Así es. No lo va a hacer solo. Si yo no conozco, o sea, si a esa tecnología yo le meto nada, mire, un curso, esto salió cuñado un curso que hoy estaba de dirección de proyectos de transformación digital. Entonces yo le decía, vea, en tecnología entienda una cosa, si usted no es capaz de tener un entendimiento desde lo análogo, difícilmente lo va a lograr escalar a lo digital. Oye, fíjate algo, ¿no? Ajá. Yo creo que todos los caminos nos van conduciendo a estos 5 elementos de la excelencia operativa. Sin querer hemos ido Mm, tocando los elementos. Tú has tocado ahorita optimización técnica, es tener los conocimientos técnicos para reducir desperdicio, variabilidad y ser más eficiente. Has tocado el tema del uso de la tecnología y dice que es el quinto principio de mm, McKinsey en ese modelo y es la tecnología al servicio de potenciar las mm, capacidades humanas dentro de la organización. Y yo me he encontrado y he sido en algunos procesos crítico de esto, y es a veces lo que menos necesita la organización para sofisticar sus procesos es tecnologías 4.0. ujú, Pero las inducimos porque todo toca decirlo, porque es lo que está de moda, porque entonces métale tecnología 4.0, métale, y a veces hay proyectos en los que atendemos tanto a corporativos grandes que quieren una estructura y una capacidad de poder hacer esa adopción tecnológica de una manera muy segura y sostenible en el tiempo. Pero luego nos encontramos empresas que son, que apenas están iniciando o son pequeñas empresas por su naturaleza, pequeñas, medianas empresas, que todavía no tienen la capacidad para sostener esa adopción tecnológica en el tiempo. Y lo que le hacemos es un daño. Lo que le hacemos es un daño. Y a veces yo me he encontrado como consultor o facilitador de proceso que lo que menos necesita la organización es que adopte tecnologías 4 o 5.0 si ya estamos entrando a ese nivel. Y entiendo que hay otros mecanismos basados en la capacidad que tiene la organización de poder sostenerlo en el tiempo que le ayudaría de una manera muy rápida a obtener estos resultados y que realmente ellos solitos lo puedan sostener ujú. sin una ayuda externa. Y hay procesos en los que las inducimos a adoptar tecnologías que no entienden, que no comprenden, que no tienen la capacidad dentro de su estructura, pero tampoco en sus recursos, digamos, sus recursos financieros para sostenerla en el tiempo. Y lo que hacemos es una cosita para tomar la foto, para poner en el informe que se llenó y Ujú. luego no pasa absolutamente nada con ese cooperativo. ¿Tú cómo ves eso? No sé si ahí Creo en los te 80, estoy poniendo yo creo que en los contra la 80, pared no, en estoy eso. pensando en los 80. En los 80, Henry Mixber, hablamos ahorita de Henry Ginsberg, Mixber. ajá. Henry Mixber, bueno, saca algo que se llama, fuera de la estrategia emergente, sale algo, después también se llaman las 6, las 5, arrancó como las 5 de Mixber y después se llaman las 6 de Mixber. Entre los elementos de configuración de Mixber aparece una cosa que tiene que ver con los estilos gerenciales, ¿no? Ajá, Y entre los componentes él señalaba un asunto muy fundamental que se llama la moda. ujú, Ojo, muchas veces como gerente y como directivo actuamos por moda. ujú. Eso es lo que aparece en el mercado, entonces la gente coge y para no quedarse rezagada, implementamos cosas en las organizaciones que efectivamente no le sacamos. Vale, cuando uno habla de tecnología, la tecnología es aplicar conocimiento, no es solo el computador, no No es el solo son las conocimiento aplicado digitales. para poder desarrollar algo, una tarea Sí, que tengamos, yo lograr la otra. defino así. Ujú, Tecnología es conocimiento aplicado y ujú. práctico que te ayuda a resolver un problema. ¿Sabes cuál es la primera tecnología que tenemos en la empresa o en las organizaciones? ¿Cuál? Nosotros. Claro. Nosotros, la persona que yo contrato, porque pues, primero sus habilidades debe ser capaz de aterrizar su conocimiento en Para función de lo que resolver están. algo. Ahora, utiliza recursos y recursos tecnológicos. Por eso es importante coger y tener en el entendido, que ese recurso tecnológico, cuál es el nivel de desarrollo del recurso tecnológico. Ojo,
¿Por qué? Porque muchas veces podemos quedar rezagados. Entonces, para que lo entiendan, a veces yo cojo una hojita y en un tablero me paro en una hoja y pongo una operación algo así como 2.187.642 por abajo, 1.042.647. Y le digo, resuelva esa ecuación, esa multiplicación, una multiplicación de 7 por 7. Dale, y tú coges el primer numerito de acá y lo multiplicas por este de acá, mira cómo queda y vas haciendo, pero sabes que tiene una multiplicación de 7 por 7. Es decir, son 49 elementos que te van apareciendo abajo y vas corriendo siempre a la izquierda. Tú sabes que eso es un tablero, una hoja, cuando terminas de hacer esa operación, el nivel de complejidad, si lo haces manualmente. Cuando hoy tienes una calculadora lo podemos hacer. Por eso hay que hacer vigilancia tecnológica. Ojo, si tú todavía estás utilizando marcador o lapicero y un tablero para poder hacerlo, al lado del que está trabajando con una calculadora vas a quedar muy rezagado. Ahora bien, ¿qué pasa? Fuera de que uno tenga presente cuáles son los recursos tecnológicos que necesito para poder desarrollar capacidades y tienes que verlas. Si tú eres pongámonos un artesano que trabaja con cueros, con cortiembres y necesitas cortar o necesitas hacerlo, tú inicialmente lo puedes cortar. Si tienes que atender 2, 3 porque es artesano y está en mercado menudeo y tienes que entregarle a 5, 6, 7 ¿sí? clientes y hacer los recortes, no sé, por una plantilla de zapatos. ¿Sí? Entonces, si estás sacando de uno a uno y tus capacidades son para atender de uno a uno, otra cuestión. Pero ¿qué pasa si tienes 10 clientes que cada cliente te pasan 100? Entonces necesitamos un cortador más efectivo. ¿ya? Entonces toca meterle una maquinita. Vale. Y ese ¿sí? cortador no es una tecnología 4.0, No una pero 4. es tecnología que va a resolverle un problema real y que va a poder sostenerlo en su estructura para generar resultados significativos en el tiempo. Pero tienes que tener la vigilancia, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en tu entorno y cuáles son las capacidades? Pero viene una cuestión que es interesante y trabajarla también, que yo creo que es la base de la pregunta que me estaba haciendo y tiene que ver con el nivel de dominio tecnológico. ¿Vale? Cuando tú coges, por ejemplo, hoy tenemos esto es tecnología 4.0, ¿no? Detrás de todo esto, 5.0, donde tiene una cantidad de cosas. Esto tiene esto tiene un chip, esto Dualcomm de 8 cerebros que están pensando con IA y una cantidad de cosas. La pregunta es, ¿para qué utiliza el teléfono, Cristi? Principalmente para uno, para comunicarse, para Sí, tomar pero fotos. un teléfono en la base debe servir para intercambiar, ojo, voz y datos. Voz y datos. Sí, voz y datos. Ahora bien, ¿cuál es el potencial que tiene ese teléfono? No sé, pero te puedo decir que es mucho más avanzado lo que tenía la NASA en los años 50. ¿vale? Aquí tenemos control de una cantidad de cosas. Lo que pasa es que utilizamos el teléfono en lo que tiene un smartphone. Imagínense toda su capacidad que tiene hoy. Estamos hablando de 8 cerebros conectados con inteligencia artificial y una cantidad de aplicaciones que pueden hacer 50.000 cosas distintas. La pregunta es hasta dónde lo utilizamos. No, es que el 90% de lo que yo hago con mi teléfono es mandar comunicación voz y datos. Entonces no lo estamos aprovechando, ¿sí me entiendes? Entonces ahí es donde viene, yo no conozco realmente mi teléfono, ni sé todas las potencialidades y tampoco sé utilizarlo. Entonces yo tengo una dependencia de muchas cosas que podríamos hacer realmente con el teléfono en su uso. Una capacidad realmente que no la estoy llevando al 100, no aprovechada. No aprovechada. ¿ya? Y llega la segunda, ok, se te daña el teléfono en su parte funcional, es decir, no te prende, no te enciende, el botón este no te funciona, paso yo bajo el volumen, no puedes hacer las llamadas, hay una cuestión dentro de esto, se te partió la pantalla o tiene interferencia en el sonido, de seguro necesita mantenimiento. Ahora bien, ¿sabes desbaratar el teléfono para hacerle mantenimiento básico? Yo absolutamente no. Yo tampoco. Entonces me toca depender de un segundo para que me le haga mantenimiento a la operación de ese tipo de cosas. Entonces ese es el segundo nivel de dominio de una tecnología. El tercero es que si tú, ¿qué aparato es? Entonces si tú tienes un Android o si tienes un iPhone, ya vendrá si es el Android, el sistema operativo, un iOS o cualquier otra de estos. Entonces la pregunta es hasta dónde puedes tú interferir con el software. Y necesitas de pronto integraciones, alguna cuestión o desarrollar una aplicación propia a partir de ese lenguaje. No tengo ni idea. Entonces toca dependencia. Entonces, el dominio tecnológico implica también dominio de los diferentes niveles de desarrollo, de apropiación tecnológica dentro de esto. Y muchas veces no llegamos allá. Entonces, cuando tú mezclas las dos cosas, por un lado, la parte por moda y del otro lado, el bajo dominio, eso es ahí donde todavía tenemos rezago en la parte hacia la sofisticación empresarial. Saber cuáles son las capacidades que tenemos, cuáles capacidades necesitamos y cómo hacemos el máximo aprovechamiento de esas capacidades en los 3 ámbitos que tenemos. Tiene que ver con los recursos tecnológicos y eso implica también del otro lado desarrollar las habilidades de las personas para que puedan conocer realmente cuál es el potencial productivo y saber cómo sacar el máximo provecho de ese tipo de cosas. Yo quiero ir enrutando hacia el final de esta conversación, que le ayudemos con unos pasos. Digamos, si yo soy un pequeño empresario, soy un emprendedor
quiere comenzar a hacer un ejercicio serio de planeación estratégica y de sofisticación empresarial en mi negocio, ¿cuáles son los pasos que debería dar? O sea, ¿cuál es? Primero haré esto, segundo haré esto, tercero o cuarto se hace esto. ¿Cómo lo podemos abordar? Si bien sabemos que en muchos casos dependerá de la naturaleza del corporativo, pero tratemos de darle una estructura básica a nuestros oyentes y quienes ven este video desde las plataformas en YouTube y en Spotify. ¿De cuáles serían esos pasos? ¿Ok? Liderando el crecimiento y la transformación. Ajá, El libro que se viene este año, ¿vale? Está en 4 capítulos. ajá. 4 capítulos el libro y es la guía como para... se traduce en cómo hacemos para... La pregunta que siempre tratamos de contestar desde Lengot Studio es cómo prosperar como personas y como organizaciones en un ambiente incierto y de cambios acelerados, ¿vale? Entonces, ¿cómo ayudamos realmente y cómo ayudar a micros, pequeños empresarios, emprendedores en poder realmente prosperar en este tipo de ambientes y poderlo hacer? Entonces, 4 momentos. La primera, entender en qué momento estamos. Ujú, ¿Vale? ¿En qué nivel estamos? Entonces uno puede estar en un nivel, por ejemplo, de exploración. Tengo claro realmente dónde está mi negocio y cuáles son las preguntas fundamentales que tengo que hacer. Y eso implica, paso uno, comenzar a demarcar una visión atemporal de desarrollo. Si yo tengo la estrategia, tiene que ver con visualizar un estado de nivel superior. Su primer paso es, y eso traduce en la pregunta, en un momento determinado, si quieres le ponemos fecha. Es decir, yo te pregunto, Cristian, en 2045, Ingenio, ¿qué hace? ¿Qué tiene? ¿Vale? ¿Y qué es? Y yo te digo, ponlo al revés, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Y qué tiene Ingenio en el 2045? Si tú no eres capaz de tener un proceso de visualización, no vas a marcar un norte de lo que quieres llegar. Y ahí es donde yo digo, yo creo que eso fue una conferencia en 2011 que me invitaron a la cual fue decir, si uno no es capaz de pedirle a la vida lo que quiere, la vida le da a uno lo que ella quiere porque no sabe lo que queremos de uno. ¿Vale? Entonces, lo primero tiene que esa capacidad de proyectar esa visión de desarrollo. ¿En qué quiero hacer? ¿Qué quiero ser y qué quiero tener? Como persona y como organización. Marquemos dentro de eso. El segundo paso tiene que ver en adoptar marcos de trabajo. Primero, ¿qué mentalidad requiero? De acuerdo a la etapa donde esté. ¿Sí? Si estoy en una etapa, por ejemplo, decía, estoy en una etapa que es una etapa de exploración. En un momento estoy ubicando. ¿Dónde está? Todavía no tenemos claro cómo hacemos una cifra de negocio X. Entonces, si yo quiero saber cómo hago una cifra de, no sé, 1.000 millones de pesos al año, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo logramos eso? Todavía tengo claridad. O ya soy estable. Pues ya estoy en un marco de estabilidad, es decir, ya tenemos claro, ya tenemos un proceso para lograr 1.000 millones de pesos al año. Con cuántos clientes, cómo llegamos a ellos, cómo los convertimos, cómo desarrollamos, todo lo tenemos claro. O si estamos en una fase, eso se llama una fase de expansión, o si estamos en una fase de explotación, es decir, ya lo que queremos es ampliar mucho más la base donde estamos. ¿Va? Entonces estamos ahí, puedes definirlo. Y eso se hace con la identificación de esa visión. Entonces lo segundo es, cada esto necesita un marco. El primer marco es un marco de habilidades de mentalidad, de la forma de ver y entender los problemas. Entonces es distinto navegar en un escenario de exploración que uno de explotación, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que en explotación, yo lo que tengo es que ser mucho más eficiente de lo que hago ahorita. En la exploración, lo que tengo es estar mucho más abierto. Entonces yo necesito cómo desarrollo una mentalidad de exploración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desarrollar esa mentalidad realmente de exploración, de búsqueda, de adaptación, de aprendizaje rápido? Entonces yo tengo que ser flexible. Entonces yo tendré que desarrollar un marco de habilidades que me permitan esa flexibilidad, aprendizaje rápido. Entonces un marco, por ejemplo, dentro de eso, o All in Startup, Derry Ries. ujú. Entonces yo como un método, tengo una idea, cómo monto un prototipo, cómo valido y cómo ajusto. Esos son marcos que acompañan esa mentalidad de flexibilidad y aprendizaje para poder realmente ubicar ese patrón de crecimiento y para pasar de una fase de exploración a una fase de crecimiento, por ejemplo, dentro de esto, o de explotación. Entonces uno tiene que tener ese marco de la compañía. Tercer punto, la tenemos allá, bueno, y aparece la otra, que son las herramientas que necesitamos para poder desarrollar ese marco de trabajo. El tercer punto es que existen 7 elementos
para el crecimiento y la transformación. Te lo traigo para la próxima visita de los 7 elementos. Son 28 preguntas en 7 temas clave que nos permiten liderar procesos de pensamiento y acción en términos de toma de decisiones, que es la otra parte que te gusta a ti, la toma de decisiones realmente que debemos apostar. La primera tiene que ver con cómo tomamos decisiones en función de segmentos de clientes, y es dejar de pensar en segmentos de mercado y comenzar realmente a pasar y comprender y conocer realmente a nuestros clientes para poder segmentar esos clientes en vez de segmentos de mercado y apostarle a eso. El segundo tiene que ver con productos y servicios, y es cómo adaptamos esos productos y servicios realmente a esos segmentos de clientes que tenemos. El tercero, esos dos elementos es lo que nos permite el crecimiento en términos de, oiga, ahí es donde se da el intercambio de valor. Aquí está la necesidad, aquí está el problema, aquí está la solución con la que vamos a abordarla. Entonces ahí es donde cerramos esa brecha. Después viene el de las capacidades, Cristian. Son dos elementos fundamentales. La primera tiene que ver con cuáles son y hay las tecnologías clave sobre las cuales necesitamos decidir para poder hacer, por ejemplo, el proceso de intercambio de valor. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las tecnologías claves? Pero las tecnologías claves, como viste ahorita, no se van a solas. Entonces, también al mismo tiempo, a la par de la decisión en las tecnologías clave, aparecen 4 elementos más que determinan también cuáles son las habilidades que necesitamos para desarrollar en las personas para poder realmente lograr el dominio de esas tecnologías, que nos permitan el intercambio de valor de esos productos y servicios que desarrollamos y que llevamos al mercado. Eh, las otras preguntas tienen que ver, un lado, con principios y creencias, que son los que denotan la cultura, y los otros elementos son propósito evolutivo, y lo vemos en 4 líneas también, en 4 temas, que son cómo apostamos al crecimiento, por ejemplo, cómo apostamos para que la gente se inspire, y cómo hacemos para que la gente se integre y contribuya realmente dentro de esto. Y el elemento central que va dentro de esto y que necesitamos desarrollar fundamentalmente tiene que ver con los estilos gerenciales. ¿Cuáles son los sistemas de dirección y gestión y cuáles son los estilos que debemos adoptar para en cada una de las etapas donde se encuentra el proceso tenerlo? Entonces, simplifico: 7 elementos de decisión y cambio, productos y servicios, segmentos de cliente, productos y servicios, tecnología, habilidades clave, estilos de dirección, principios y creencias, y por supuesto cerramos con la primera parte que hablamos, donde hablamos con principio, propósito, y un propósito que debe ser evolutivo. Solo me surge una pregunta para cerrar y es, ahí en ese modelo te planteas gerenciales adaptativos, es decir, según la naturaleza, el contexto que se demanda en ese momento, adoptamos un estilo gerencial, o cada organización, según los líderes que valga la redundancia, ¿no? Ujú. La lideran, se define un modelo gerencial. Los estilos, de cada este elemento hay preguntas, ¿no? Hay preguntas, y ahí son las 28 preguntas que vamos a responder. Para la próxima lo vas a ver. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos para inspirar a la gente? ¿O qué hacemos para comprometer a la gente? Ahora, ¿qué estilo adoptar? No estamos marcando que hay un estilo único, ¿vale? Sí, No hay un claro. estilo único, sino son preguntas que van formando mi estilo, pero hay cosas que tienes que hacer, por ejemplo, inspirar. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para Yo te inspirar? pregunto porque yo estoy de acuerdo con Freddy Laloux. Ujú, Sabes que él hace toda esta, de alguna forma, determina en su ujú, modelo diferentes estilos gerenciales ujú, según el modelo evolutivo ujú. que hemos venido, en el que se ha venido desarrollando el mundo, la humanidad y los corporativos. Pero yo creo que a veces él es malinterpretado em, al tratar de que o proponer el estilo, el TEAL, ¿no? Ujú. Este modelo más adaptativo y no sé qué. Pero lo que yo entiendo de la luz es que él dice, no todos los estilos que están antes del que yo propongo son malos, o sea, el rojo, o sea, el ámbar, el naranja, el verde, no son malos, sino que depende también del momento, del contexto, demandará que yo adopte un estilo. Que a veces hay que involucrar a la mayor número de personas para tomar decisiones, pero a veces hay Ujú. que dar la dirección. Y esto es lo que se va a Eh, hacer. Le voy a ¿Cómo lo la ves frase tú? otra vez, Chris. Le Ajá. voy a la frase. Uno debe trabajar con la gente que cree lo mismo que uno y no con la gente que quiere trabajar con uno. Esa es la de Simon Sinek. Dale, Ajá. ten esa frase presente. Y sumémosle la de Freddy Laloux, que dice: la conciencia de la organización nunca podrá estar por encima de la conciencia de su liderazgo.
¿Vale? Tenga esas dos frases presentes porque son modelos, ojo, son modelos de evolución de la organización que estarán en función de la conciencia del liderazgo. ¿Vale? O sea, son modelos de organización. Cuando hablamos de organización, estilo, no estilo gerencial, estilo. Ujú. El estilo que lleva la TIL es el de cooperación. ¿Sí? O sea, necesitas cooperación, necesitas flexibilidad, necesitas equipos multidisciplinarios. Son estilos gerenciales que requieren ese tipo de cosas. ¿Sí? Y más que todo va hacia la flexibilidad y el cambio orientado en todo esto para que pueda haber adaptación en la organización. Y que se presenta esa TIL como más hacia una visión, como cuando uno ve los dos grandes paradigmas en términos de la organización son o la organización máquina, si tú buscas eficiencia, o la organización como organismo vivo. Sí, si Ujú. tú lo que quieres es que sea Que adaptativo y sea que adaptativo, que evolucione dentro de sea esto. ágil, que responda a los ¿Sí? cambios Gareth constantes. Morgan escribe en los años 90 un libro que se llama Las imágenes de la organización y presenta, creo que son 12 metáforas, 8 metáforas, perdón, de la organización. ¿Vale? Y lo muestra como máquina, lo muestra como cerebro, lo muestra como presión psíquica, lo muestra como instrumento político, lo muestra de diferentes maneras, inclusive como organismo vivo. Pero las dos grandes connotaciones lo tienen esto, o como máquina o como organismo vivo. Entonces, cuando ya la de la evolución, sí, la evolución a esa TIL, ya lo está viendo como algo que evoluciona y que se comporta más como un organismo vivo, ¿no? Y necesitará este estilo que lo acompañe, que es más fractal, que es mucho más cooperativa, que es mucho más flexible. Ahora bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Una cosa es el tipo de organización, que es el vehículo que yo necesito para poder lograr el propósito. Otro es el estilo que yo debo adoptar. Entonces, cuando vamos a hablar de estilos, no estamos hablando de un estilo o de 7 estilos en particulares o de 4 estilos particulares, sino de preguntas que debo responder, de 4 preguntas clave que debo responder para poder realmente lograr. ¿Cómo logramos realmente, por ejemplo, cómo vamos a hacer para marcar la dirección? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno? Marcar la dirección y orientar los resultados como directivo. Entonces la pregunta es cómo lo hago, desde una visión crítica, Autoritaria. autoritaria. Esto es lo que yo quiero lograr, así lo quiero lograr. O la comparto. Vamos a sentar y vamos a ponernos de acuerdo con todos qué es lo que queremos. Yo tengo esta visión y les cuento mi visión. Ahora, ¿cómo podemos conseguirla? Porque una cosa es la visión, otra cosa es cómo lo vamos a hacer. Ujú. Entonces yo puedo abrir el debate de... Sí, y de pronto alguien está viéndola de manera distinta a mí y le podemos agregar estos elementos. Siempre me parece compartirlo. Personalmente me gusta siempre compartirlos, pero van más allá en preguntas que nos lleven a la práctica y no que nos lleven a modelos conceptuales. Ok. Es decir, yo cómo voy a adoptar mi organización para eso, por ejemplo, marcar la dirección. Yo, ¿qué vamos a hacer desde la dirección o de la alta dirección para comprometer al personal? ¿Vale? Es decir, para que se metan en el cuento, estoy diciendo 85% de la gente en el mundo está desconectada de lo que hace, entonces nosotros qué vamos a hacer como organización. Claro, fuera los parámetros de cultura. Maravilloso. Albert, yo creo que se nos ha quedado corto el tiempo y te quiero comprometer desde ya a que tengamos otro espacio de conversación, porque me gustaría profundizar varias cosas como qué es valor en el Ujú. mundo corporativo y también otras herramientas y mecanismos que manejamos y conocemos que pueden servir para que los empresarios y nuestros oyentes de este podcast tomen también como elementos para desarrollar sus capacidades y lo pongan en práctica. Así que quiero agradecerte por este maravilloso Ujú. espacio y nos vemos en un próximo episodio de Mentes Inquietas Podcast. Te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube y también que si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario sobre todos los temas tratados en esta conversación junto con Alberto, nos los dejes en los comentarios y te estaremos respondiendo en la próxima conversación.